Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 12 de mayo del 2020, es martes de la quinta semana del tiempo de la Pascua. No hay memorias obligatorias el día de hoy. Mañana vamos a tener una memoria linda porque es el día de Nuestra Señora de Fátima, el día que comenzaron las apariciones allá en Cova de Iría, en Portugal. Hoy vamos, el día de San Pancracio. Hay mucha gente que invoca a San Pancracio pidiendo por un trabajo digno, sin duda que sí. Es un mártir de 14, 15 años, jovencito, martirizado. La mayoría de los relatos dicen que durante la época de Diocleciano, en el año 304. Solo que hay algunas discrepancias ahí, bueno, pero esto, muy joven, su papá había sido martirizado y su mamá le había colgado un relicario al cuello con pedazos de tela, de algodón, con la sangre del papá. Y él lo portaba al cuello como su medallón, como su honra. Porque fíjense, que lo que pasa es que cuando perdemos de vista esto en la historia, cuando no conocemos, entonces decimos, bueno, una medallita, así. No. Lo que pasa es que las familias nobles en Roma llevaban siempre los hijos un medallón que indicaba que pertenecían al gens Claudia, al gens Flavia, me explico, pertenecían a una familia. En el caso de él, ese era su gens, ese era su familia. Luego también hoy es día del beato Álvaro del Portillo, ¿no? Sucesor de San José María Escrivá de Balaguer. Y simpáticamente, fíjense, vamos, es una celebración linda también, se va a ser canonizado dentro de poco seguramente, pero fíjense el detalle, el día de hoy es el día de su primera comunión. Y qué bonito, ¿no? Ponerle la fecha del día de su primera comunión como la fecha que corresponde al día de su celebración. Bueno, vamos a las lecturas porque el tiempo apremia y últimamente yo me he estado tardando mucho y me da mucha vergüenza. Hechos de los Apóstoles, ya lo sabemos. Capítulo 14 del versículo 19 al 28. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron en Perge, llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por dónde le entramos a este texto, Dios mío? Miren, la maldad llega a ese extremo, ¿no? Aquellos benditos de Iconio van a buscar hasta que llegan a encontrar a Pablo ahí en Listra y lo apedrean, imagínense ustedes, qué barbaridad. Lo dan por muerto, que me encanta eso a mí. Y Pablo se levantó, se sacudió y de vuelta a la ciudad. Este Pablo en serio que es tonto, ¿cómo se le ocurre regresar? Nada, hay que volver y enfrentar. Y fíjense, y ese es un detalle que todos tenemos que imitar en la medida, ¿no?, de lo lógico del asunto. O sea, sí que Pablo no había hecho nada malo. O sea, ¿por qué va a tener miedo de regresar a la ciudad donde él estaba predicando? Pues solo que al día siguiente la prudencia lo hace. Y fíjense, el recorrido, ¿no? Va a Atalía, Perge, va volviendo a hacer el recorrido de los lugares donde ya había estado. Y bueno, repasa, pero se da cuenta que debe haber una continuidad en esto. Yo por eso les digo que a mí me sorprende cuando la gente quiere negar la historia. Ay, entonces, ¿cómo hacemos para llegar desde el siglo I hasta el siglo XXI? Tiene que haber una continuidad y esa continuidad es la que garantiza que estamos en la verdadera iglesia fundada por Cristo, no en un invento. No es necesario la iglesia, no, Cristo sí. Ah, sí, ¿cómo llega usted a Cristo sin la iglesia? Designaban presbíteros. Claro, importante esto, designar quien continúe la obra. Eso es la tarea que tienen los obispos, los sucesores de los obispos, los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, nosotros presbíteros, que somos sus colaboradores. Esa es la tarea. Hay que entender esto. Pablo no está haciendo una locura, está asegurando que el mensaje continúe de manera fiel. Y luego regresan a Antioquía, de donde habían salido.
reúnen a la... ¡Qué bellezas! ¿Ya? A mí me encanta hacer eso. Fíjense que es a veces como que una práctica que no tenemos tan a menudo. Yo la aprendí de los salesianos, tengo que admitirlo. Es cuando venía uno de la misión, reunirse y escuchar cómo les había ido, qué habían hecho. Escuchar a los hermanos es importantísimo. Por ejemplo, mi arzobispo en estos días se está reuniendo con los sacerdotes y por decanatos, lógico, y entonces ya nos reunimos todos, pero por decanatos, y a mí me llama la atención. Él está preguntando, ¿y qué? ¿Cómo les está yendo? Fulano de tal, ¿qué tal en la parroquia? ¿Qué? Esto es importantísimo para que podamos hacer lo mismo que Pablo y que Bernabé, darle gracias a Dios por lo que Él ha permitido que se haga a partir de su voluntad a través de nuestras manos. Esto es importante en la iglesia, sentarse, no solo a evaluar, también eso es necesario, claro que sí, pero me refiero a escucharnos. La experiencia de la catequista, la experiencia del lector, la experiencia del miembro del coro, del miembro de la pastoral juvenil. Hay que escucharnos. Si no nos escuchamos y compartimos nuestra experiencia, la misión se vuelve un acto personal y no un acto comunitario. El Evangelio. Siempre también capítulo 14, versículos del 27 al 31 del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Qué bella palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que me emociono tanto, ¿no? Qué lindo el texto. Fíjense, está en la despedida. Acuérdense, estamos en el capítulo 14, vaya 14, 15, 16, 17. Son la despedida de Jesús. Ajá. Y la paz les dejo. Y no va a comenzar así el momento de la resurrección, deseándoles la paz. Qué bonito. Fíjense ustedes, todo está ahí. No se la doy como la del mundo. Bueno, eso está clarísimo porque este mundo, la paz no la vamos a tener nunca. Y mucho menos cargados de tantos egoístas y tantos egoísmos, llamémosle mejor de una sola vez. Esto es gravísimo. Y por eso tenemos que buscar la paz que nace del Señor. Y fíjense lo que dice. No pierdan la paz ni se acobarden. Si me amaran, se alegrarían de que... Ahí está. La clave es el amor. El que ama no pierde la paz. Ay, no, padre, viera si yo paso enamorado de la fulana y ni bola me para y entonces por eso es que más bien no vivo en paz. Eso es otra cosa. No sé si me explico. El verdadero amor no es que no implique retos, no es que no implique obstáculos, no es que no implique pues un camino que hay que recorrer y a veces difícil, un poco abrupto. Sí, pero entendámoslo. El verdadero amor lleva la paz. El verdadero amor es el que está construyendo, está haciendo algo bueno. Y por eso dice el Señor, yo no le voy a decir tantas cosas, porque viene el príncipe del... no es que tenga poder sobre mí, que va a tener el cachudo poder sobre mí. Pero eso sí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que hago lo que me ha mandado. ¡Qué belleza! Sí, piensan, el príncipe de este mundo, piensan los poderes de este mundo, que callando, que atacando, que denigrando, que robando, corruptos. No, si no van a lograr absolutamente nada. Nosotros permanecemos firmes demostrándole al mundo que amamos al Padre y que hacemos lo que Dios nos ha mandado. ¿Difícil? Claro que sí. ¿Quién dijo que no? Pregúntenle a San Pancracio, pregúntenle al beato Álvaro del Portillo. Claro que sí. Terminemos orando. Buscamos, Señor, la paz del corazón. La paz en nuestra tierra, tan complicada y extraña. Buscamos, Señor, corazones que andan en busca de la paz. Paz a los de lejos, paz a los de cerca, paz en todas las partes. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Donde tú estás, se construye la paz. Donde tú estás cercano, se amasa la paz. Donde tú estás amigo, se hace amiga la paz. Señor Jesús, queremos construir un mundo en tu paz para sembrar las flores de la libertad, donde el amor sea fuente de paz verdadera. Amén. Que Dios los bendiga. Feliz martes de la quinta semana del tiempo de la Pascua.